Hola, buenas tardes. Bienvenidos un día más en un formato un poco más cómodo para los comunicantes a este ciclo de conferencias relacionado con la exposición Non Modo Bellum. Como saben, veo caras conocidas que llevan acompañándonos ya desde el inicio de este ciclo expositivo. Ya lo hacían algunos de ustedes el año pasado con la exposición de Caixara Augusta en 17 piezas. Les recordamos que estamos intentando exprimir al máximo este ejercicio arqueológico que ha sido la exposición Non Modo Bellum, que está con nosotros desde el mes de octubre y que estará hasta marzo. Y en acompañamiento a este ejercicio expositivo pasamos hoy a tener una charla que se sale un poco del marco habitual que hemos llevado hasta ahora. Llevamos escuchando a historiadores de la antigüedad y arqueólogos interpretar aquellos vestigios que tenemos de la antigüedad. Hoy hemos querido, de la mano de la comunicante de hoy, acercarnos un poco a cómo realizamos ese trabajo. Vamos a acercarnos un poco a esa fase profesional. A lo largo de esta charla y también en el podcast del que disfrutaremos en enero, vamos a querer ver un poco cómo es el trabajo en un yacimiento arqueológico como es el de la Caridad. Quería comentarles que no siempre resulta fácil realizar hipótesis históricas o arqueológicas a partir de los restos que encontramos en las excavaciones arqueológicas. Los objetos nos cuentan cosas, los restos nos cuentan cosas, pero no siempre es fácil afirmar hipótesis que puedan ser incorporadas al relato histórico. Para ello se tienen que dar una serie de condicionantes, los cuales normalmente son complejos porque tanto el paso del tiempo como el estado de conservación, como la fortuna, como la acción antrópica, han podido ir eliminando esas huellas de lo que fue la acción de nuestros pretéritos. Pero es cierto que de vez en cuando pues los dioses olímpicos conjugan ecuaciones adecuadas y en este caso, en el caso de la Caridad, existe un excelente y potencialmente fantástico yacimiento que cayó en las manos de un excelente equipo profesional. Además de excelente en cuanto a su mimo y profesionalidad, con la capacidad en el tiempo de trabajar con la paciencia necesaria para obtener los resultados óptimos que nos dan estos datos. El Museo de Teruel, como saben, es quien está detrás de este proyecto y una parte muy importante de ese mimo y de ese buen trabajo en la excavación viene de la mano de contar con el aspecto de la conservación en ese proyecto. Es por ello que hoy vamos a empezar a hablar de esta forma de trabajo con Pilar Punter, que es la invitada de hoy, es la restauradora responsable del Departamento de Restauración del Museo de Teruel y que ha desarrollado, pues creo que lo he leído, 28 años en este puesto, puede ser 28, más o alguno más incluso. Tiene una formación adecuadísima para el trabajo que ha estado realizando, porque ella es licenciada en Geografía e Historia, en la especialidad de Prehistoria e Historia Antigua por la Universidad de Barcelona, y luego se formó como titulada en Restauración de Bienes Culturales por la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Madrid. En su experiencia profesional, pues como decimos, es la cabeza visible del Departamento de Conservación y Restauración del Museo de Teruel, en el que desarrolla desde hace estos años que comentamos dirige tres bloques de trabajo fundamentales. Por un lado, pues las competencias en materia de conservación preventiva, todo lo que tiene que ver en relación con la conservación preventiva de las colecciones del museo. Desarrolla sus competencias también en intervenciones de conservación-restauración, tanto en materiales orgánicos, cerámicos y metálicos de las distintas épocas procedentes del ámbito provincial turolense. Y uno de los aspectos fundamentales, y es por el que vamos a hablar hoy aquí, es que dirige los proyectos de conservación y restauración tanto de los bienes muebles como inmuebles de los yacimientos arqueológicos que el Museo de Teruel tiene en su haber como proyectos de investigación, entre ellos pues el Alto Chacón de Teruel, el Palomar de Oliete, el Cabezo de San Pedro de Oliete, la Loma del Regadío de Urrea de Gaén y, como no, la Caridad de Camín Real. Bienvenida, Piluca, bienvenida a este ciclo, muchas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, yo creo que vamos a empezar a darte la palabra. Una de las afirmaciones que tú siempre me has enseñado desde hace muchos años que nos conocemos, es que la clave del trabajo en la Caridad es que el programa de conservación esté desde el primer momento de forma indisoluble con el proyecto de investigación.
Háblanos un poco de este aspecto. Pues buenas tardes. Sí, así es. Has entrado de lleno ya en uno de los temas que realmente creo que han, pues que son como la espina dorsal del proyecto, y es el haber trabajado en paralelo con el proyecto de arqueología, que el de conservación se ha convertido ya en el mismo proyecto de arqueología, lo cual pues no concebimos de otra manera. Y si queréis, pues empezamos un poco a ver ya lo que he preparado. Bueno, muéstrale las maravillas del trabajo. Sí. Bueno, vamos a ver. La introducción tiene que ser breve porque, bueno, por entrar de lleno en el tema, pero un poco por contextualizar, el yacimiento de la Caridad en Camín Real pues se encuentra en el Jiloca, en esa estrellita que vemos ahí, en la provincia de Teruel. Este es el valle. Y justamente en este recuadro es donde está la zona excavada del yacimiento, que en sí su perfil es este. Se trata de una plataforma que tiene 12 hectáreas. Como vemos, no es ninguna zona elevada, casi es un relieve que apenas destaca, pero lo más importante casi para lo que vamos a tratar hoy es que nos quedemos un poco con esa imagen de dónde se encuentra la parte excavada dentro de todo lo que es el perímetro de la Caridad, ya que vemos que es una zona de cultivo que desde luego va a ser importante a la hora de la conservación. Este es más o menos el aspecto que tiene. Esta foto igual ya tiene un par de años, pero sigue estando parecido. Y es la visión que tenemos desde el norte. Desde fuera prácticamente parece que no haya nada. Cuando se empieza a excavar la Caridad, que es en el año 1984, pues empezó como una excavación de urgencia. El retrotraernos a esa historia es algo que yo difícilmente puedo conseguir. Tengo como que siempre comentarlo porque, bueno, estoy en el proyecto desde el principio y tiene también que ver con la conservación, puesto que cuando se empezó a excavar, que era una urgencia, no sabíamos lo que nos podíamos encontrar, como de hecho ocurre en muchos yacimientos. Es después ya cuando empiezas a ver un poco las necesidades. El interés de ese yacimiento, que aquí estamos viendo la planta, es lo que hizo que se continuase y se convirtiera en el proyecto de excavación y de investigación ya programado de una manera sistemática que ha hecho que durante los siguientes 40 años hayamos seguido trabajando ahí. Vemos aquí una planta de una ciudad romana perfecta, como bueno, en la exposición esta información está muy desarrollada, pero lo que quería decir al hilo de esto es que esta planta, que es interesantísima, cuando empezamos a trabajar hay algo más revelador, que es el poner los pies en el suelo y ver que estas estructuras, que a nivel de planta son magníficas, pues no tienen apenas relevancia cuando empezamos a trabajar sobre el campo. Entonces, los estudiantes que vemos aquí pues se encuentran con unos muros de unas casas que están bastante arrasados. Me vuelvo a lo que comentaba, es una zona agrícola de un cultivo intensivo que con ese tipo de trabajos, más muchos otros fenómenos que habrán ocurrido a lo largo de los 2000 años que nos separan de la destrucción de la ciudad, pues ha conseguido arrasarlo de esa manera. Aquí tenemos que, paradójicamente, a pesar de ese nivel de arrasamiento tan extremo, una de las cosas que nos sorprendieron a nosotros también cuando empezamos a trabajar ahí fue que se conservaban mosaicos. Tenemos, mosaicos, pavimentos cementados, no son exactamente mosaicos. Tenemos la planta de la Casa de Liquine, también con esas estructuras muy arrasadas, pero, repito, absolutamente reveladoras. Este es el panorama que tenemos cuando se excava. Un yacimiento que conserva apenas 40 centímetros, con lo cual el estado de conservación, cuando ya nos enfrentamos a él, es ya desolador, pero que nos proporciona un montón de restos
Como por ejemplo, pues luego iremos viendo, a lo largo de la charla os enseñaré más cosas. Aquí hay, por ejemplo, un caldero bastante grande, por supuesto chafado, porque le cayó una casa encima y, bueno, ya lógicamente no podía estar mejor. Y otro tipo de acumulación, como por ejemplo, pues aquí vemos a Sara trabajando en una maraña de pesas de telar, que es un panorama bastante habitual y que condiciona el trabajo cuando se excava y también cuando hay que dedicarse a la conservación de todos esos hallazgos. Quiero entender entonces que por debajo de esos 40 centímetros los restos arqueológicos están conservados en la fase de destrucción propia de la ciudad y que por encima los siglos y el devenir de las fincas agrícolas han tenido, digamos, un devenir totalmente diferente en el que hay material de arrastre, marcando un límite, digamos, muy importante a partir de esa cota, ¿no?, que fluctúa un poco hacia arriba, hacia abajo en virtud de la orografía del terreno, pero que podemos encontrar, para que se hagan un poco idea los asistentes, que tenemos como una especie de terreno muy llano, con una explotación agrícola histórica, digamos, activa durante todos estos siglos y que guarda por debajo de esos 40 centímetros pues un nivel intacto de ese momento. Claro, el nivel de todo lo que se quedó en el suelo de la casa cuando se destruye. O sea, podemos visualizar pues un momento de conflicto en el que todas las... Es que claro, deducir el proceso de destrucción y el proceso después de degradación de todos esos objetos es apasionante. Lo que pasa que, bueno, aquí no nos vamos a dedicar mucho a eso, pero sí que hay que tener en cuenta que todo lo que nos encontramos es lo que se quedó en el suelo. Por encima de esa cota había más materiales, había unas partes alzadas de las estructuras que nos hubieran dado muchos más datos si se hubiera conservado, pero claro, nos tenemos que quedar con eso, material que con el tiempo también y con el aplastamiento sufrido, no solo por la destrucción de las viviendas, sino por la propia presión de los estratos que han ejercido, se ha quedado como si fuera una lámina plana en algunos casos, como es el hecho de cerámicas que veíamos, ¿no? Y bueno, a lo que nosotros nos dirigimos es a esa parte. Lo que tenemos que recuperar es los últimos momentos, digamos, y por supuesto tenemos que recuperarlo de manera que se pierda la menor información posible, que la investigación que tiene que venir a continuación pueda recabar datos que si han desaparecido, que sea porque desaparecieron a lo largo de todo ese proceso anterior a nuestra intervención, pero procurar que a partir de que nosotros ponemos nuestras manos en ese sitio puedan conservarse hasta el momento del estudio todo lo que ahí se quedó sellado y clausurado por esos estratos de tierra. Es un punto que no he hecho referencia en mi introducción y que si quería hacerlo lo hago ahora de tu mano. El sentido de intervenir desde el punto de vista de mantener el mejor estado de conservación, incluso en el momento de la excavación, no solamente está encaminado que también a perpetuar el estado de conservación en sí mismo de esos objetos por darles durabilidad y por la responsabilidad que tenemos de recuperar ese patrimonio, incluso en este caso en su aplicación directa en el museo. Es que este trato tan delicado en excavación, es decir, que caiga ya en las manos de un arqueólogo que tiene pautas de restauración o que la extracción de ese objeto lo haga ya el equipo de restauración, conserva datos utilísimos y fundamentales para la investigación. Este es un aspecto muy importante. Hay elementos que mal excavados nos proporcionan información muchísimo menor de la que podría haber dado el objeto adecuadamente excavado y correctamente leído en su contexto. Claro, o sea, digamos que por resumirlo mucho, tendríamos dos objetivos. Por empezar, porque yo creo que hay que empezar, que es que seamos capaces desde la restauración, aunque esto más bien vendrá después en las intervenciones, pero si no empezamos en la excavación es que eso no se va a poder conseguir nunca, que es desvelar aspectos que si no intervenimos nosotros, los restauradores, restauradoras, no se van a poder conocer. Luego, aparte, estará proporcionar las condiciones de conservación para que materialmente todos esos objetos perduren cuanto más tiempo mejor, pero sobre todo porque hay datos que si no se van a poder conseguir.
¿Seguimos? Con las imágenes. No sé, bueno, estos debates son muy interesantes, pero bueno, tenemos tanto que contar. Bueno, pues aquí, a ver, el programa de conservación, a ver, no nace desde el primer día, como decíamos, ¿no? Que se ha ido configurando a medida que el proyecto ha ido creciendo también en toda su extensión. Vamos a ver ahora por dónde se empieza, que son la conservación de hallazgos muebles, empezando por el momento de la excavación. A ver, dependiendo de qué objetos aparecen, el tratamiento tiene que ser uno o tiene que ser otro, porque como en todo, pues hay objetos muy vulnerables y hay objetos que no lo son tanto. A ver, vulnerables son todos por un motivo, porque llevan 2000 y pico años en un mismo entorno y nosotros de un plumazo los sacamos a la luz y no les podemos pedir que se adapten de un día para otro, puesto que han sufrido unos cambios que en el momento actual pues ya son los que son. Esos objetos queremos recuperar sus últimos minutos de vida, pero es que ya no son los que eran. Pero bueno, lo que decía, por lo menos esta fotografía que no cambie demasiado a partir de que nos llevamos las piezas. Tenemos aquí las cerámicas, por ejemplo, también hay algunos metales. Las cerámicas, por muy rotas que estén, es lo menos vulnerable, porque cada fragmento en sí mismo pues, es eterno, ¿no? Gracias al proceso de cocción que sufren, eso ya lo sabemos, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay objetos cerámicos, pero que están sin cocer, como pasa con las pesas de telar que aparecen en gran cantidad en la Caridad, que probablemente eran objetos que se hacían a nivel doméstico, que se dejaban secar al sol y que les servían, pero les servían cuando estaban a cubierto dentro de la casa. Si esto lo dejamos en la calle, pues se deshace. Son objetos muy deleznables y, por supuesto, solubles, porque es arcilla sin cocer. Entonces, tenemos un paso más. Aquí, de los escasos restos orgánicos, de hueso, de asta, que por lo que sea la Caridad ha sido muy agresiva con este tipo de materiales, que salen muy pocos, pero los pocos que salen, pues ya veis en qué estado, están muy deshidratados, han perdido gran parte de sus propiedades y son absolutamente delicados y frágiles. Siguiente, los metales. A ver, me he ido a lo más complicado. Pues esta catapulta que apareció en el año 85 es de hierro y de bronce. ¿Cuál es su complejidad? Pues que se trata de una pieza, para empezar, de hierro, que el hierro ha sufrido unos cambios importantísimos durante el periodo de enterramiento, está mineralizado y ya no conserva ninguna de sus propiedades metálicas. No ya el color y el brillo, es que no tiene ninguna resistencia. Se ha convertido en un mineral que no soporta ni su propio peso. Esta pieza se forma de una serie de placas, aquí no se ha podido traer porque es imposible moverla. Entonces, para nuestra pena, pero sí. lo respetamos. No, a ver, ojalá hubiéramos podido, o sea, a nosotros también nos encanta, pero ha sufrido ya hemos tenido algún susto con ella. Entonces, está compuesta de una serie de placas de hierro unidas entre sí por clavos, pero que se sustentaban porque iban abrazadas a un núcleo de madera que ha desaparecido. Entonces, al haber desaparecido ese material, las planchas están absolutamente deformadas y además ya la cohesión entre ellas ya no es la que era. Entonces, es delicada por esa parte, porque es un objeto grande, o sea, químicamente inestable, grande y complejo en su estructura. También tengo que decir que bueno, fue de las primeras piezas así complicadas que salieron y alguno de esos dioses que tú comentabas nos debió asistir, porque no teníamos todavía mucha experiencia con la extracción de materiales tan complicados. También de hierro y muy complejas son las ruedas que aparecieron unos años más tarde. Las pongo aquí porque también tenían un núcleo de madera desaparecido y porque son el conjunto de mayor tamaño que hemos tenido que extraer en la Caridad. Y pesado también, cada rueda pesaba 30 y tantos kilos. Es un diámetro importante, ¿verdad? Sí, cada una tiene 1 metro, 1,05 y unidas como estaban, pues lo complicaban un poco más, porque hubo que hacer una estrategia para sacarlas pues un poco más complicada de cuando son objetos pequeños. Ahora lo vemos. Bueno, finalmente pongo una cosa que es fácil, que es una placa de bronce, que es fácil porque es bastante consistente, porque esta placa es bastante gruesa, tiene un estado de conservación bastante sólido.
en parte gracias a esa reparación de hierro que tiene... A ver, ¿dónde era esto? Ya no me acuerdo. El puntito encima de las flechas. Ah, vale, sí, estaba dando en otro sitio. Mira, me va a venir esto bien. Para explicaros, esto es la placa de bronce, ¿no? Aquí arriba tiene una pieza de hierro, que seguramente es una reparación que le pusieron en su momento. Entonces, para mala suerte del hierro y para buena del bronce, pues se produjo una pila de corrosión que son muy habituales y que mineralizó el hierro, pero ha permitido que el bronce se conservara mucho mejor, lo cual le convierte en uno de los objetos pues menos vulnerables de aquellos a los que tenemos que enfrentarnos. A ver, hemos visto cuál puede ser un poco la variedad de objetos con sus necesidades. Para empezar a hablar de las intervenciones que hay que hacer a cada uno de ellos y podérnoslos llevar de allí con un poco de garantías, o con todas, si se puede, pues tenemos que hacer una serie de intervenciones ya in situ. He puesto aquí unas imágenes que me parecen interesantes y curiosas porque son de los primeros hierros que aparecieron en La Caridad. Están en el oecus de la casa de Liquiner, encima de uno de los pavimentos cementados que más interesantes, y que, como pasa a veces en La Caridad, algunas de estas piezas no pegaban nada allí porque era una habitación que desde luego no tenía que haber hachas, ni tenazas, ni cosas de esas, pero allí estaban. Entonces, lo que se hizo fue, pues como seguimos haciendo ahora, esto era del 84, me parece que lo pone además en la pizarra, lo primero se les puso un refuerzo con una gasa de algodón, con un adhesivo removible, que lo que hace esta gasa, por muy débil que parezca, es mantener unidos todos los fragmentos en los que se ha convertido esa pieza, ese núcleo que era de material metálico, buenísimo además, pero que con el tiempo se ha convertido, como diría una antigua compañera mía de restauradora también, es como si fuera una galleta, o sea, la consistencia que tiene es de un material así. Se le pone un refuerzo de gasa y a continuación hay que hacer un bloque con ese objeto, porque cuando pesa un poco el refuerzo de gasa no es suficiente. El material que había en aquellos tiempos era la escayola y era lo que se utilizaba, y realmente funcionó, porque aquí están los mismos objetos ya levantados y conservan toda su cohesión, aunque por dentro estén descohesionados, pero tienen toda esa unidad. A ver, a medida que avanzamos en nuestro trabajo, pues bueno, aquí esto es el engasado de la catapulta, la aplicación del refuerzo. La operativa sigue siendo muy parecida, ¿eh? A continuación ya hemos ido a materiales que cumplen la misma función pero que son más ligeros, como es el poliuretano expandido. Aquí las restauradoras están extrayendo un madero, precisamente, de los pocos que suelen aparecer. Aquí las pesas de telar, si podemos, en lugar de ponerles un refuerzo con gasa y adhesivo, lo que hacemos es un vendaje en seco. Siempre que se pueda hay que hacerlo así, lo que pasa es que a veces no es posible, ¿no? Y hay que ir a cosas un poco más complejas, pero siempre con el punto de vista de que sea algo temporal. En la excavación no podemos hacer ningún tratamiento que afecte a la pieza de una manera invasiva o un poco más definitiva, porque eso, hasta que no hayamos hecho un estudio de los objetos, no nos podemos meter en ese fregado. Entonces lo que hacemos es simplemente reforzar y hacer algo que consiga llevar a cabo su traslado. Aquí, por ejemplo, viene la aplicación de una gasa sobre una azada, ese es nuestro kit de trabajo. Bueno, el engasado de las ruedas, como digo, el refuerzo de gasa sigue siendo lo mismo, pues aquí las restauradoras se dedican a aplicarle la gasa a las dos ruedas, y a continuación la formación de un bloque con ellas. Hubo que extraer primero la que estaba montada sobre la de abajo, por supuesto, estaban soldadas por la corrosión y parte de los fragmentos de la rueda de abajo se fue con la de... Bueno, se fue, ¿no? Lo hicimos así de manera que, aprovechando algunas fracturas, nos llevamos parte con el primer arranque para poder controlar después toda la reconstrucción. Este es el tedero que hay en la exposición, que se extrajo también con poliuretano, en la excavación aparecía en este estado. Otro embalaje también con poliuretano, son varios ejemplos de lo mismo, ¿no? Cuando las piezas no tienen problema, son piezas pequeñas y no requieren ningún tratamiento especial, pues una caja es suficiente, eso sí, con un relleno que prevenga los riesgos mecánicos. Y este sería un poco el aspecto del material en la excavación
antes de proceder a su traslado al museo cuando ya la campaña de excavación está terminada. Y con esto hemos terminado lo de la excavación. Es interesante que desde el punto de vista de la excavación, cuando se excavan productos de corrosión, es decir, son elementos muy pulverulentos, que si se hubiera estado en una atmósfera al aire se hubiera volatilizado, es decir, las ruedas se hubiera llevado. El óxido de las ruedas se lo hubiera llevado el viento y ha sido precisamente esa situación de estar sepultado la que ha mantenido la forma del objeto, ¿no? Claro. Es así. Entonces, ese producto de corrosión que mantiene la forma del objeto que fue es lo que con este mecanismo, con este método, se extrae y se consolidará después. Claro, se hará el tratamiento, que ahora los veremos, pero que nosotros le quitamos la tierra y le tenemos que poner algo, porque la tierra, lo que tú dices, está muy bien apuntado, es lo que está sujetando, lo que está manteniendo ese objeto que ya se ha transformado en otra cosa distinta, mantenga un poco la forma. El interior, o sea, químicamente ya no va a ser lo mismo, pero nosotros queremos conseguir o poder mantener una serie de datos que al quitarle la tierra algo hay que ponerle. Le quitamos la tierra, le empieza a dar la luz, empieza a secarse, si hay que protegerlo también durante la excavación, porque si se pone a llover aquello se puede desmoronar completamente. Entonces todo eso es lo que hace necesario que la intervención en la excavación tenga que ser necesaria y adecuada, y a la vez tampoco profunda, porque no podemos estar ahí haciendo tratamientos de los objetos. Simplemente proteger. De acuerdo. Pues vemos qué hacéis en los laboratorios, porque no hablamos del laboratorio de forma singular. Esto me parece que es importante que lo conozcan nuestros asistentes. Eso es, o sea, cuando una vez los objetos se trasladan al museo, que es su siguiente destino, pues ahí se almacenan, se aclimatan y quedan ahí hasta que se pueden estudiar y se pueden restaurar. Que con todo lo que sale en la caridad, esto lo tengo que decir porque es así, lo de la restauración, porque sacarlos lleva su tiempo, pero no es nada comparado con lo que después cuesta el estudio y el tratamiento de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, bueno, como decía antes de los objetivos que vienen ahí, pues que aquí algo sea... Bueno, vale. Contribuir a la investigación y luego pues la conservación, ¿no? Entonces, sí que hay varios laboratorios, porque supongo que te refieres al del museo y al de Camín Real. Claro, lo lógico es que vaya al museo, allí se estudia y ahí es donde se hace el diagnóstico y se hace la propuesta de intervención. Que puede ser de conservación simplemente, por supuesto con conservación preventiva, tienen que estar unas condiciones climáticas, etcétera, adecuadas que hagan que aquello, si no estaba en muy buenas condiciones, por lo menos que no vaya más, o sea, que no estropee más de cómo lo hemos extraído. Y luego los tratamientos de restauración, si procede, que dependerá de lo que hayamos visto en el estudio. Cuando te refieres al tratamiento, o sea, al laboratorio de Camín Real, a ver, yo del laboratorio del museo prácticamente no voy a hablar, porque como no hay mucho tiempo, sí que me voy a centrar en el de Camín Real, que es lo que realmente ha definido y ha caracterizado este proyecto, que ha sido lo de instalar el laboratorio. Vamos a ver a continuación. Bueno, hablando en cuanto a los estudios previos, pues yo me he limitado aquí no me he querido extender, solamente me he limitado a aquellos estudios que realmente nos sirven y los estamos utilizando para los tratamientos. Los trato muy de pasada. En este caso, quería hablaros de las radiografías, que es uno de los recursos que más utilizamos y que son de gran utilidad. Y precisamente he utilizado la tésera, porque aparte que está aquí, es uno de los iconos que siguen siendo, bueno, pues importantes y bueno, significativos, porque parece que esta exposición ha sido uno de los emblemas, ¿no? Expresa muy bien cuál es la utilidad de las radiografías y para qué nos sirvió en su caso. Cuando en la fotografía primera que os pongo de la tésera, esto es una pieza de bronce que es muy pequeña, que tiene 7 centímetros, que la tenemos aquí afuera, que se puede ver. Pues es que había algunos detalles, pero los detalles realmente importantes no se veían, que como es en la foto de arriba, que es toda la inscripción que tiene. Entonces empezamos con la limpieza al principio, pensando que no nos íbamos a encontrar con ninguna sorpresa, hasta que empezamos a ver lo primero que los primeros signos, o sea, los primeros punzones de la inscripción.
Y bueno, la radiografía en ese momento fue absolutamente de gran ayuda. Pueden apreciarlo, ¿verdad? No sé si la imagen es muy buena desde el fondo, pero pueden apreciar esas incisiones en la radiografía en la que... Claro, la inscripción que ahora sí que se ve, sobre todo, aquí no sé tampoco si se ve, es que las he querido ampliar, igual no se ve mucho, pero bueno, en la vitrina se ve perfectamente. La inscripción que tiene no se veía y gracias a la radiografía supimos por dónde iba. Y supimos también que no debíamos hacer una limpieza exhaustiva de esta pieza, porque los punzones que tiene están contenidos en alguna de las verrugas que le han aparecido a causa de la corrosión. Entonces, si hacíamos una limpieza más profunda, corríamos el peligro de que desaparecieran algunos de los detalles epigráficos que realmente son lo que hace interesante a esta pieza. Entonces, la parte de abajo es la que queda. Bueno, la verdad es que con las radiografías dan ganas ya de ni siquiera intervenir, porque ya leemos las inscripciones, vemos todos los detalles ocultos, entonces, bueno, nos podríamos quedar con eso si no fuera porque nos apetece mucho ver cómo es esa pieza sin parte de la corrosión, que toda no se puede quitar. Entonces, en esos estudios, bueno, pues hemos estado en contacto con algunas instituciones nos han hecho tratamientos. En el CENIM pues nos hicieron una reducción de unos plomos, luego en el CSIC pues nos hicieron también un estudio de algunas piezas de ornamentales. Y luego también estamos bastante en contacto con la Universidad Autónoma, porque el SECIR pues tiene un equipo de láser que nos han hecho algunos trabajos de limpieza, en este caso del denario de Fabio Pictor, que fue súper interesante porque además tenía una capa de plata muy delgada y nuestra intervención desde luego hubiera sido, por muy cuidadosa que hubiéramos querido, agresiva, mientras que con el láser quedó muy bien. A ver, el laboratorio de Camino Real. Pues es que es uno de las, no le podemos llamar institución porque es una cosa un poco que fue naciendo sobre la marcha, ¿no? Pero cuando en la Caridad trabajábamos, veíamos que hacía falta un despliegue de recursos tan importante para la conservación, es que necesitábamos un local. Entonces, poco a poco se fue. El primer local que tuvimos fue en la Escuela del Pueblo, que nos lo dejaron para el verano, pero claro, en septiembre nos echaron, nos tuvimos que ir a la Cámara Agraria. Bueno, todo un periplo ahí que llevamos, de esos que no tengo fotos, porque si encima me enrollo con las fotos ya no acabamos. Entonces, el ayuntamiento nos dejó un local en el ático del antiguo edificio consistorial. Entonces, ahí montamos un centro de trabajo que nos permitía tener como el centro de operaciones del equipo de conservación. Entonces, todo el trabajo del campo se centralizaba allí cada vez que había que ir a intervenir a la Caridad, cuando aparecían objetos, pero que hay muchísimos hallazgos, pero no todos los días hay que ir allí, porque además pues hay que dibujar, o sea, hay que terminar de excavar, dibujar, fotografiar. El trabajo de la metodología arqueológica lleva su proceso y el nuestro también, entonces nos tenemos que ir coordinando de esa manera. ¿Qué pasó? Pues que mientras no había que acudir a la excavación, el laboratorio se convirtió en un laboratorio, o sea, en un taller de restauración donde se llevaban a cabo tratamientos que primero eran de cerámica y después pues eran ya también de metales. Bueno, lo fuimos dotando pues con cámaras de trabajo para la proyección de partículas para la limpieza de los hierros, sobre todo, y que también este laboratorio al final se convirtió en el sitio donde pudieron venir a hacer prácticas muchos de los estudiantes que pasaron por allí, estudiantes de distintas especialidades, pero que bueno, sí que tuvieron un recorrido en restauración de objetos arqueológicos que yo creo que, aunque algunos no eran de arqueología, también les vino muy bien. Y luego otra cosa, que los propios estudiantes voluntarios de arqueología que trabajaban en la excavación también tenían la oportunidad de conocer un lugar de trabajo donde se llevaba a cabo la conservación y restauración de los materiales que ellos mismos podían ver cómo aparecían en el yacimiento, ¿no? Entonces era un poco conocer un poco mejor el proceso. Tú también has pasado por allí. Soy uno de ellos, soy un convertido. Bueno, yo siempre lanzo los tejos a ver si hay gente que se anima con lo de la conservación y restauración, porque a ver, yo también empecé siendo arqueóloga y no, sí, que seguí, pero de otra manera. Pero no sé, a la gente le parece que es un trabajo como de mucha paciencia y tal, pero a ver, que es también muy técnico y tiene un poco de todo.
A ver, en el laboratorio de Camin Real, tratamientos que se realizaron. He empezado con las cosas de un poco hecho como bloques, ¿no? Esto es lo de la cerámica. Entonces aquí, por ejemplo, no todas las piezas aparecen como esta, que estaba toda completita, que solo hubo que ponerle un vendaje y llegar al laboratorio y empezar a vaciar la tierra y a separar los fragmentos, que como estaban ahí todos relacionados, todo, pues sea muy fácil después, ¿no? No había que hacer un puzzle de miles como normalmente tenemos que hacer. A continuación, bueno, pues la limpieza con agua, la medición de la conductividad. Aquí ya la conexión de fragmentos. Probablemente estos fragmentos que ahí están ya tan relacionados, ha habido que sacarlos no como la foto de arriba, sino de una mesa de miles y miles, porque habéis visto en la foto cómo aparecía, en la inicial que he puesto de todo ahí cerámica, pues es como cuando, no sé, se te cae en una casa con todo dentro y todo aparece mezclado. Hay que seleccionarlo, ¿no? Eso es también una faena, no solo de restaurador, sino de aquel que le gusten los puzzles. La pieza terminada podría ser esta. Entonces, bueno, pues ahí tenemos en primer plano, hay una parte aquí que es la parte, eso es un añadido. Bueno, no pensaba entrar en los criterios de intervención, que es una cosa también apasionante, pero también muy complicada y que se prestaría para otro debate, que es cuando tenemos una pieza que hemos conseguido restaurar, porque nos parece interesante por diferentes motivos, hemos decidido restaurarla en lugar de dejarla en fragmentos, que a lo mejor cuando una pieza solo tiene 3 fragmentos, por muy interesante que sea, pues a lo mejor no se puede reconstruir. Pues en este caso sí, y además vimos que si no se reconstruía o si no se reintegraba el volumen de la parte que faltaba, se quedaba con bastante inestabilidad, y precisamente lo que buscamos es la estabilidad mecánica, la estabilidad química, o sea, que las piezas puedan perdurar por sí mismas en diferentes condiciones, porque luego hay que manipularlas, hay que trasladarlas, fotografiarlas, dibujarlas, prestarlas para una exposición, dejarlas en una vitrina, se pueden caer y siempre tienen que romperse por donde ya estaban fragmentadas, no por otro sitio. Eso hace que tengamos que elegir unos adhesivos y no otros. O sea, detrás de todo esto pues hay toda una metodología que es la de los profesionales, ¿no? También en el laboratorio, los metales. A ver, esto es una pieza que la pobre tuvo la desgracia de que no se pudo engasar para sacarla con un refuerzo, porque apareció ya hecha en varios fragmentos que se rescataron todos, se pusieron en su caja y todos juntos pues fueron al taller de restauración. La conexión entre ellos, o sea, esto sería la presentación de esos fragmentos. A continuación, pues aquí tenemos a la restauradora limpiando manualmente la superficie del bronce, que a diferencia del hierro, esto es un trabajo todo manual, hecho con bisturí. El hierro, por su naturaleza, pues se puede hacer de una manera un poco más contundente. Aquí está el planteamiento, en una representación gráfica, por dónde están las fracturas y dónde están las partes añadidas de la pieza, que son estas así más oscuras. Y bueno, y finalmente pues ya la pieza terminada. A ver, no sé si es de las más agraciadas que podamos tener o no, aunque como para mí todas son iguales. O sea, la famosa frase que nunca es cierta, pero que... A ver, hemos elegido esta pieza porque metodológicamente pues explica un poco cuál sería la forma de proceder, ¿no? Esto sería en cuanto a los bronces. Aquí tenemos una pieza de hierro que además está ahí fuera, está en la exposición, que es una parrilla de hierro, que además esta parrilla todavía es de las que se sacaban con escayola, que aunque la escayola se dejó de utilizar porque pesaba más para hacer un bloque con la pieza, había que añadir agua y no es lo ideal cuando se trata de metales, pero bueno, funcionó y la parrilla llegó perfectamente hasta el laboratorio de restauración. Aquí se ve todavía la gasa y es cuando ya se le había dado la vuelta para empezar con el trabajo. Tenemos un trabajo de consolidación con una... Aquí a la izquierda, pues poniendo resina en las fracturas antes de empezar siquiera con la limpieza, porque si no estaban rotos los barrotes y si no se consolida primero, la limpieza hubiera sido un poco arriesgada. A la derecha tenemos una limpieza con el torno. A ver, no sé si se ve,
que los barrotes de la parrilla están huecos completamente. Entonces, significa que, hablando antes de cuál es el estado real de los objetos, lo que parece por fuera tan potente, a veces puede ocurrir que por dentro pues tenga el interior o de un material muy deleznable o directamente hueco. Entonces, esta parrilla, de hecho, hubo que hacerle un refuerzo que actualmente no se ve porque está por debajo. Bueno, aquí es un poco el proceso y finalmente el estado final, que se lo podéis apreciar en directo en la excavación. A lo que voy es que hubo que ponerle un refuerzo por la parte inferior con una fibra de vidrio ya de manera permanente porque es que estos barrotes no soportan el peso de una pieza que además pues es que es bastante grande, entonces aún el bastidor que tiene ya no cumple su función. Lo siguiente pues sería ya empezar a hablar de los restos. De los restos, exactamente. Hemos hablado de objetos, pero el yacimiento, la ciudad en sí misma, aunque sea con una altura de 40 centímetros, la tenemos entera en cuanto a sus vanos, sus estructuras, etcétera, etcétera, que también requieren un plan de conservación, un programa de conservación. Hombre, y con mayor motivo, porque si solo tienes 40 centímetros, vamos, es que cada centímetro cuenta. Y además no te lo llevas al museo, este se queda todo el año. Claro, a ver, hemos visto lo importante que es cuando los objetos... Cuando el problema es despojar a los objetos del entorno que tenían hasta ese momento y los tienes de alguna manera que proteger o que envolver quiero decir en plan con todo el amor que puedas, para llevarlos al museo, que allí se supone que van a estar mejor, pero te los llevas. El problema de los restos arquitectónicos es que se quedan allí, y ya lo peor no es el momento de la extracción y de la exhumación y de la puesta al descubierto. La cosa es que los dejas allí y ahí es donde empieza su historia de degradación, enfrentándose a un entorno que hasta ahora pues era desconocido. Que es muy duro, de gran extremo climático, como bien saben, la zona del Jiloca, en todos los casos, pero estamos desprotegiendo de la capa de tierra que durante 2000 años los ha estado conservando. A partir de ese momento tienes que tomar medidas para dejarlos al aire, visibles. Los dejamos ahí y como abrigados. Un poco, de protegidos, pero es que claro, a ver, ¿cómo lo decimos? Hay otra alternativa, que es volverlos a enterrar. Pero cuando tienes un yacimiento como la Caridad y por una serie de motivos, que todo esto lo debates y te lo planteas mucho, y el equipo se compone de varios profesionales que todos tenemos nuestra opinión, y entonces, bueno, al final, ¿qué es? Conjugar conservación con la exhibición y con la exposición al aire libre. Entonces, bueno, por hablar de lo que tú comentabas, claro, para el que no conozca el Jiloca, pero se puede hacer una idea porque Teruel lo lleva en su fama, lo del frío y lo del clima extremo, pues esta es una de las fotos de las primeras de la segunda campaña, es esta, en el año 84. La primera campaña se hizo en otro punto del yacimiento y aquí es cuando aparece el mosaico de Liquine. Y bueno, aquí el mosaico, o sea, ya está excavada una parte de la casa, una parte pequeña para lo que luego fue, y lo que vemos a la izquierda en realidad es la acequia en la que apareció el mosaico, donde realmente se manifestó fue en esa parte. Se excavó, pero hubo que dejar la parte, los márgenes de la acequia, porque esto es una zona de regadío y había que seguir regando. Cada vez que regaban, por supuesto, el mosaico se inundaba y toda la zona excavada se inundaba. Quiero decir, es una zona de regadío y todo eso influye en la conservación de lo que en ese momento, pues porque hasta que lo solucionamos se estuvo inundando, pero el hecho de que se siga regando el yacimiento significa que lo que hay debajo también está sufriendo ese régimen. Pero bueno, las piezas se han adaptado a todo eso. ¿Esto qué es? Esto no es del regadío, esto es una tormenta de verano en la que se inundan las... La zona excavada ya. Claro, la zona ya excavada, puesta al descubierto y que viene una tormenta. Pero es que ante esto... es que no podemos hacer nada. Afortunadamente la Caridad tiene la suerte de que de un día para otro eso no se inunda ya, o sea, se filtra de manera que ya no
¿Perdón? Terreno muy secativo, que decía antes. Terreno mesetario. No, secativo. Ah, secativo, sí. Sí, no, es que es así eso. Yo no conozco otro yacimiento al que le pase eso. Bueno, sería uno de los factores de alteración. Otro sería, que aquí no sé, yo creo que sí que se ve, pues todo lo que es las madrigueras de los... La fauna. Claro, la fauna, todo el ataque biológico. Aquí que tenemos, bueno, esto me parece que es de Filomena, las cárcavas estas que se formaron en uno de los cortes de la excavación, de la parte no excavada. El biodeterioro con todos los... Es que yo no sé desde detrás se ve, pero yo desde aquí no sé si se ve mucho. Bueno, pues todos los líquenes, musgos y demás que se adhieren a las piedras. Bueno, toda la invasión por parte de la vegetal, estamos en una zona que está regada y encima es de cultivo, con lo cual pues las semillas van y vienen por ahí con total libertad. Y bueno, pues el clima extremo pues también hace que las precipitaciones a veces sean en forma de nieve, no ya porque sea de nieve y no de lluvia, que al final es parecido. El tema es que la temperatura baja muchísimo y donde el agua se ha introducido, pues los hielos pues revientan las estructuras, ¿no? Pueden llegar a hacerlo, lo cual hace que tengamos que intervenir a posteriori para paliar estos efectos. Hablo de paliar, a ver, ahí voy a utilizar un término que últimamente sí que pensamos mucho en él, porque cuando hablamos de conservación, de restauración y demás, es que ahora ya se está empezando a hablar, porque ante lo inexorable, nuestro papel es como de una lucha continua contra una serie de factores y contra unos agentes que son implacables y que además no dan tregua. Entonces, vamos a empezar a hablar, que ya se está hablando mucho, de gestión del deterioro. O sea, hay que aceptar que nosotros podemos hacer algo, pero no podemos evitar todo esto. Entonces, tenemos que intentar paliar los efectos de estos agentes, pero gestionando el deterioro, no confiando en que vamos a poder hacer magia con ello. Entonces, en cuanto a la protección a esas medidas, por una parte hay una serie de recursos que estarían en relación con la protección del conjunto, que son medidas pasivas, como en este caso pues el tema del vallado, que fue una de las primeras medidas que se adoptaron, porque se vio que, a ver, los animales hacen madrigueras, a veces siguen entrando, pero ya no entran en los rebaños, no entran las personas, no entran con vehículos, o sea que hemos visto yacimientos en los que se ha hecho mucho daño y bueno, las visitas se permiten, pero de una manera controlada. Entonces, bueno, el vallado era fundamental, que yo recuerdo que en aquellos años no había tantos yacimientos que tuvieran valla, realmente había muy pocos o casi ninguno. Bueno, el tema de la valla también es que es una zona de regadío y tenemos que seguir haciendo... o sea, no podemos perjudicar a los regantes, entonces tuvimos que hacer un retranqueo, esto fue hace poco, un retranqueo en la valla para que los regantes de la zona puedan entrar a las tajaderas y continuar con su régimen de riego. Entonces, bueno, lo que os comentaba antes, aquí veríamos la acequia esta que se inundaba, ¿no? Entonces, otra de las primeras medidas que se adoptaron fue la de disponer una canalización, o sea, sustituir la acequia, digamos, excavada en la tierra por un canal de cemento que lo que hacía era, bueno, excepto alguna pequeña fuga que tenía, conducir el agua sin que ese agua se desparramara por el yacimiento. Entonces, bueno, esta es otra imagen. Durante mucho tiempo tuvimos que excavar con la canalización ahí, hasta que llegó el momento de eliminarla. Eso ocurrió cuando fuimos capaces, porque, a ver, estamos viendo medidas físicas, pero todo esto ha ido acompañado de una serie de medidas, bueno, aparte de disposiciones legales, pues de hablar con los propietarios, de toda una gestión que ha ido en torno a todos estos recursos, hasta que no se pudo desviar el caudal de la acequia hacia otra zona que no estuviéramos excavando, pues no se pudo eliminar. Entonces, bueno, esto fue cuando ya conseguimos
cuando conseguimos retirar los canales y, bueno, casi podíamos haber hecho una fiesta con ello, porque la verdad que el yacimiento pues cambió mucho de aspecto. Pero aquí ya vemos, en esta parte, cómo están pues los mosaicos que antes estaban sujetos al sistema de riego, en el que ya pues ha desaparecido, ¿no? Las protecciones individuales, le llamo individuales a las que son, pues, por ejemplo, la protección de cada uno de los mosaicos. Esta es la primera cubierta que tuvimos para el mosaico del Oecus, que luego fue sustituida por esta, y por esta otra para el cubículo. Bueno, el tema de las cubiertas tiene su complejidad. La de arriba era bastante débil y continuamente había que estar haciendo reparaciones. El problema de estas otras de abajo es que la estructura metálica no se puede andar montando y desmontando, y tenemos que retirar de vez en, o sea, cuando ya el yacimiento no es visitable, porque el objetivo de la cubierta fue, por una parte, restaurar los pavimentos a cubierto, y por otra, que se pudieran visitar durante el verano sin que le cayeran las tormentas ni una insolación excesiva. Entonces, en invierno, pues lo que hacemos es pues otras medidas, que son tapar los yacimientos, que ahora lo veremos. Esto de aquí pues es la protección de uno de los pavimentos y revestimientos murales, en plan protección individual. Esto es la instalación de otra protección en un molino que apareció, y esto es la protección que le ponemos al mosaico de Liquine, con varias capas aislantes, y con esa protección pues está funcionando. Antes lo destapábamos todos los veranos, ahora solamente se destapa de vez en cuando. Hemos observado que debajo de este sistema pues el mosaico se ha mantenido perfectamente. Son una serie de capas aislantes, que aquí vemos el estratificado, una capa de arcilla, de arlita, de espuma de polietileno, geotextil, y finalmente una capa de arena, que es la que al final lo cubre todo, y es la más estable, porque o sea, es la que es más resistente al sol. Los materiales que son sintéticos no se pueden dejar sin una capa de arena final, porque no se degradan muchísimo. Este es el aspecto que tiene, que la verdad no es que nos guste mucho, pero como que si queremos mantener los hogares, los hornos, el molino, pues tenemos que recurrir a este tipo de protecciones. Estas otras son instaladas durante el periodo de trabajo, en la última intervención que se hizo en la Caridad. Entonces, la aparición de estos elementos emergentes a lo largo de la excavación pues es inevitable si queremos mantener esos elementos, hasta que se encuentre otra solución que sea un poco más global, como podría ser lo de cubrir todo el yacimiento. No hablo de cubrirlo con tierra, sino... Bueno, los tratamientos que se llevaron a cabo, pues por ejemplo en los pavimentos cementados, pues fue la excavación la restauración del mosaico de Liquine. Esta es una imagen del año 91. Esto es uno de los cubículos que estaban sobre todo afectados por lagunas, y entonces se rellenaron con mortero hidráulico, con una composición similar a la del propio mosaico, a la del pavimento, pero con granos mucho más pequeños. ¿Intención de diferenciarlo? Sí, claro. O sea, estos pavimentos son buenísimos, sobre todo son pavimentos hidráulicos que todos conocemos. De la fama que tienen los morteros romanos es excelente y además merecida, porque han llegado hasta hoy, y estos pavimentos son de eso, son de esa categoría. Son pavimentos que están hechos de cal y con un aditivo de cerámica que los convierte en hidráulicos. Tenemos uno que es un poco peor, pero es porque no tiene la misma composición que estos. El que sea un pavimento hidráulico garantiza que no solamente la capa superficial, sino también las capas interiores cristalizan perfectamente, porque los pavimentos de cal aérea o cualquier mortero de cal aérea cristaliza en superficie, y tiene una superficie por fuera muy dura, pero que por dentro puede ser blanda, que es lo que le pasa al pavimento de la habitación 13, que está hecho con cal y grava.
y la grava no le aporta esas propiedades. Entonces, por dentro no es tan bueno, no es tan duro como estos otros. Lo que pasa que a ver, algunas partes, sobre todo las que estaban coincidiendo con la acequia, tenían algunas lagunas, porque se pasaban parte a la intemperie, parte llenos con una corriente de agua que circulaba por encima. Entonces, se ha puesto una masa de mortero que es similar, lo que pasa que los granos de cerámica que tiene, que son trozos de ladrillo machacado, pues tiene una granulometría de milímetros. Entonces, bueno, se integra bastante bien, pero se distingue perfectamente, que es otro de los criterios, como muchos sabemos, que es la discernibilidad de las intervenciones. Se tienen que poder reconocer, sobre todo de cerca, ¿no? Alguna de las... Bueno, respecto a los revestimientos murales, hasta que hicimos es que aquí no tengo, bueno, no tengo una foto de cómo eran. Los revestimientos murales que tenemos en la Caridad son y el que estaba enfrente, que se encuentra en uno de los cubículos y que estaban protegidos por la acequia, por eso tienen un poquito más de altura, pero que los intentamos mantener durante algún tiempo y fue difícil. Los estuvimos protegiendo con unas carcasas de Porespán, que lo hemos visto antes, y el pavimento también. Y le pusimos un refuerzo de gasa, pero al final, como en la parte posterior, o sea, el muro sobre el que se asentaba no era de mampostería, sino que era de adobe, se fue disolviendo. Al final, el adobe amenazaba con arrastrar los revestimientos, y lo que se hizo fue arrancarlos. Entonces, le hicimos una carcasa. Esto no me funciona, sí. Y lo siguiente fue el arranque, que fue esto. Se arrancaron y lo siguiente fue hacer un tratamiento en el laboratorio de restauración. Ahora mismo estos revestimientos están tal como estaban, pero están en el museo. Si tuviéramos la oportunidad de volverlos a colocar en el cubículo, pues se podría, cosa que mantenerlos allí, pues es que era inviable, no se podía. Esto es el tratamiento de los revestimientos murales. De los paramentos de mampostería, bueno, lo más importante en cuanto a volumen de trabajo ha sido la restauración de la mampostería, porque son muchísimos metros y metros de muros de mampostería, que es lo más abundante, ¿no? Entonces tenemos por una parte, pues bueno, aquí he puesto varios ejemplos de algunos muros. Estos 3 ejemplos son 3 ejemplos de los problemas que más o menos nos encontramos. Pues aquí, por ejemplo, está el mosaico de Loecus y los muros que tiene alrededor pues tienen algunas lagunas de mampostería, elementos de mampostería que han desaparecido. ¿Eso que le da al muro? Pues una inestabilidad, porque donde falta algún elemento de mampostería, los siguientes... Debajo de tierra no pasaba nada, pero la intemperie van a ir uno detrás de otro desmoronándose. Además pasaba otra cosa, y es que en este muro el nivel conservado, porque a partir de aquí la parte alzada era de tapial, el nivel conservado está por debajo de la superficie del mosaico. Entonces, claro, el problema ya no era que el muro fuera desapareciendo, sino que no le estaba dando soporte al pavimento, y entonces el borde del pavimento se iba a ir también desapareciendo, por hablar de uno de los problemas. Pues otro aquí, pues este muro de repente atesta contra este otro, pero aquí tiene una pérdida bastante importante que puede afectar al de aquí, porque estos primeros elementos se van a ir cayendo y después los demás, y a los de aquí. El siguiente problema, muy abundante en la Caridad, porque sobre todo en algunos campos, más que en otros, las labores de labranza han sido en tal profundidad que han arrancado todos los muros. ¿Qué ocurre? Que afortunadamente nos queda siempre algún dato aislado, y nos queda otro dato importantísimo si se excava como excavamos allí, que no por nada, pero bueno, quiero decir que sabemos las cosas que hay que buscar. Entonces es imprescindible encontrar la zanja de cimentación para saber por dónde iba ese muro cuando no tenemos datos emergentes que nos lo demuestren, ¿no? Entonces, a ver, ¿el objetivo cuál es?
pues estabilizar. No queremos levantar los muros por encima de lo que hemos encontrado. Lo que sí que queremos es que aquellos que tienen una estabilidad porque han perdido algún diente, recuperemos la cadena de toda la mampostería para darle solidez, es simplemente consolidarlos. Entonces, en este caso lo que se hizo, pues aquí que había una laguna, se completó. Y gracias a estas piedras de aquí, que eran los únicos testimonios que eran un poco más elevados, pues lo que hicimos fue continuar y darle otra hilada más a todo alrededor del mosaico, de manera que se quedara un poco protegido todos los márgenes, porque no había otra forma, ¿no? Por lo que respecta a lo eco, se hizo así. El siguiente, pues nada, lo que hicimos fue completar esa... Es que no quiero darle al que no es. Completar este muro y completar un poco que casi no hacía falta, y de esa manera pues recuperar esa unidad, porque era la forma. La siguiente era esta. Entonces, basándonos porque siempre hay que basarse en algo, no nos podemos inventar nada. Donde no hay datos nos tenemos que conformar con no hacer nada, ¿no? Entonces, con estos pocos datos y con este arranque, porque aquí se terminaba ya, pues se continuó todo ese muro. A veces, cuando está tan desaparecido, pues vamos a ver cuáles son las siguientes, lo que hacemos. Bueno, este es un caso de la habitación, el del cubículo. Lo que le pasaba, bueno, pues ya veis ahí, ¿no? Esto estaba en uno de los campos en las que la labranza había sido más profunda. Se había encargado todo el muro y una parte muy importante del pavimento, ¿no? Ese ángulo. Entonces, lo que hicimos fue, lo primero, reconstruir el muro con la prolongación de los datos que teníamos, que es continuar con y continuar con hasta donde se encuentran. Con eso conseguíamos, aparte de darle solidez al muro, pues también confinar el pavimento. Y ahí sí que reconstruimos lo que quedaba ese ángulo del pavimento. Entonces, esta parte, esto fue lo último que hicimos después de reconstruir el muro, reconstruir el ángulo de la habitación del pavimento de Signino que faltaba. Porque, a ver, si no hubiera tenido este grado de alteración que hacía peligrar todo, a lo mejor no hubiera hecho falta, pero tal como se planteaba, pues además lo que decimos, que en la caridad cada centímetro cuenta. Bueno, aquí tenemos una de las zonas más alteradas, que además aquí aparece todavía con el canal, antes de que se eliminara. Vemos que aquí hay una serie de zanjas de cimentación que nos dicen por dónde iba el muro, pero que el muro está desaparecido, porque esta finca es donde realmente la culpa de que fuéramos a la Caridad a trabajar fue por esta finca, porque este señor estaba haciendo unas tareas de labranza, y bueno, es toda una historia que hay en torno a eso, pero fue el primer sitio donde se excavó. Quiero decir que se cargó bastante del yacimiento, pero gracias a él empezamos a trabajar ahí también. Entonces, el trabajo en esa zona, pues bueno, aquí no intervienen restauradores, pero estos son peones de los de arqueología, de gente que trabaja en la excavación, que tienen alguna idea de construcción y que también se dedican bueno, pues no, han realizado estas tareas. Entonces, bueno, el resultado final es este. A ver, lo que aquí quería decir es, por una parte, teníamos las partes del muro que las veíamos antes, que donde queda algún dato se han reconstruido con mampostería, pero donde no queda nada, lo que hicimos en su momento, y lo hemos aplicado, porque esta fue de las primeras intervenciones, lo hemos aplicado posteriormente en otros puntos del yacimiento, ha sido hacer una prolongación, pero no reconstruyendo algo que no existe, sino hacer una insinuación de por dónde iba el muro, porque sabemos que iba por ahí, pero no lo vamos a construir desde cero, o sea, no hay de dónde partir. Entonces hacemos como si fuera un plano, en plan con estas líneas intermitentes, que son piedras que están semienterradas en el suelo y que dan la pista de por dónde iba. La canalización, lo que pasaba es que la desaparición de todos estos sillares ponía en peligro lo que es la acera,
y con la erosión de toda esta parte se empezaban a descalzar el muro Aquí perimetral. hablamos de la canalización romana, de la ciudad de Sí, sí, eso, antigua, sí, claro, no de la que diferenciada pusimos de nosotros para... diferenciada de la Sí. desviación de la acequia moderna que has comentado antes, Claro. es la canalización antigua. Es que, por abreviarme, había errado esa parte. A ver, hay un canal que recorre la calle, dos de las calles de la ciudad, y entonces hay un tramo, que es este, en el que esos preciosos sillares pues se saquearon o lo que sea, seguramente saquearon y han desaparecido. Entonces, lo que ocurría es lo que comentaba, ¿no? Que funciona bien la canalización, están bastante sólidos los sillares y bien asentados, pero donde no existían, como es aquí, pues la erosión hacía lo que digo, que este muro cada vez se fuera quedando más en el aire. Entonces, lo que fabricamos unos sillares nosotros con un mortero de cal y con toba, que es la piedra de allí, la piedra local, y entonces al principio no nos importaba que estuviera incompleto, hasta que nos dimos cuenta que la erosión estaba haciendo mella, ¿no? Y bueno, esto es un poco el detalle de los sillares que fabricamos, que desde luego tienen el formato y el módulo más o menos de los otros, pero se distinguen muy bien porque son de mentira. Entonces, en cuanto te acercas ves que... Aquí, bueno, por poner unos ejemplos de lo que es el tratamiento de la mampostería, pues esta es una de las viviendas, tal como aparece, con sus muros pues bastante arrasados, algunos de ellos... Claro, nosotros no podemos intervenir en las viviendas nada más que aparecen las estructuras, porque excavas una habitación, parte de otra, y hasta que no se ha excavado un área más amplia donde se han podido relacionar las estructuras y se pueden interpretar, tampoco te puedes atrever con la reconstrucción. Entonces, a veces lo que ocurre con eso es que cuando vamos a intervenir hay partes que ya están otra vez ocultas por los niveles de tierra. Como tienen tan poca entidad, pues los arrastres hacen que esos muros se oculten. Entonces, lo que hacemos, o sea, esto sería después de la intervención, ¿no? Entonces, algunas de las zonas, como pasa aquí, han tenido que otra vez han tenido que reexcavar y han tenido que limpiarse para encontrar la base de piedra y reconstruirla como se ha hecho aquí. Y bueno, pues sería un poco el modelo, no me enredo más. Aquí es lo mismo, o sea, es pues cómo estarían antes de la intervención. Aquí tenemos otro caso de esos en los que este muro peligra porque se queda aquí suelto, se queda como solo, ¿no? Y aquí también, y entonces pues lo que hacemos es esta tarea de reintegración volumétrica con sillares. Bueno, aquí lo que quería mostrar, que a ver si se ve, es que en todas las intervenciones colocamos una capa de intervención, en plan, en el mortero que utilizamos, que es mortero hidráulico, para diferenciar lo que es el original, que es esto que está aquí debajo de lo de arriba, pues interponemos una malla de fibra de vidrio que luego se recorta y que lo que hace es que desde fuera, cuando te acercas, ves la línea, pero de lejos tampoco llame la atención. Antes utilizábamos pues trozos de pizarra, de tal, pero es que como el mortero se erosiona, se acaban cayendo. Entonces, esta malla siempre es un dato que permite diferenciar el original del añadido. Bueno, también para eso están los planos, el plano de alteraciones, el plano de intervenciones, pero aparte de esta documentación, pues si in situ se pueden diferenciar las intervenciones, mejor. A ver, también hay obra de sillería y lo que hicimos fue pues parecido. Esto es el Torreón, una parte interesantísima del yacimiento que está en el ángulo noroeste y que tenía unos sillares tremendos con un coronamiento de adobe, que es aquí. Entonces, al cabo de los años, el adobe se había erosionado muchísimo y los sillares pues habían perdido también parte de las juntas, a pesar de que esto es una fábrica ya con cierta entidad. Entonces, lo que se llevó a cabo fue el rejuntado de los sillares. Y bueno, este es como el estado posterior a la intervención. Se recreció una parte para sujetar estos de aquí y luego lo que os hablaba de la malla se hizo encima de la parte de tapial.
hasta ahora, y no conozco a nadie que haya encontrado la forma de proteger el tapial más que dotándolo de un mortero de sacrificio, que lo que haga es proteger lo que hay debajo y es la única manera de conservarlo. Entonces, le aplicamos un mortero encima, interponiendo una malla de intervención también, de forma que luego pues no se va a confundir, porque lo de arriba es un mortero, lo que ponemos nosotros, y lo de abajo es tapial, pero aún así lo llevamos a cabo. No sé si se ve aquí que en el extremo hay también un añadido y ya está recortada la malla, que aquí en la foto no se ve mucho, pero que al natural en la Caridad sí que se ve, que es para diferenciarse. Es una obsesión que tenemos, porque es uno de los criterios que mandan en las intervenciones, para siempre intentar diferenciar. A ver, aquí lo que he hecho ha sido un poco nosotros restauramos los paramentos, pero es que siguen a la intemperie, y al año siguiente y al otro están más o menos bien, pero al cabo de tantos años. Entonces, por ejemplo, este de arriba, pues en 2002 es cuando lo restauramos, y queda así. O sea, esto es la inicial y la final. Lo que pasa que en el año 2016, después de haber sido intervenido, pues vuelve otra vez a soltarse algunos elementos, los morteros se disgregan, lógicamente esos hielos que hablábamos pues hacen su trabajo y estropean todo la obra antigua y la nueva. Afortunadamente, la consolidación que hacemos protege mucho más la obra original. Entonces, en 2016 nos plantearon desde la comarca de Jiloca hacer un taller de empleo, que la verdad que funcionó muy bien. Entonces, algunas de las intervenciones que se hicieron pues fueron estas, ¿no? Pues hicieron limpieza, hicieron algo de reconstrucción también, y esta es una de los resultados del rejuntado de los muros, que la verdad es que estaban dirigidos por una restauradora y con gente de allí de la zona. Ya sabéis cómo funcionan los talleres de empleo, pero bueno, si la dirección es buena, la verdad es que en este caso funcionó muy bien. Entonces, esto es algo de lo que hicieron ellos, son parte de algunas de las estructuras que restauraron, que bueno, pues el resultado final fue este. Por desgracia no se pudo hacer todo el yacimiento, pero bueno, sí que trabajaron bastante bien. A ver, el año 2022 es cuando aquello ha sido un antes y un después, porque íbamos trabajando campaña a campaña. Lo que vemos aquí ahora con distintos colores son las intervenciones que se han ido realizando año tras año en el yacimiento, pero cuando acabas por un lado, la degradación empieza otra vez por otro. Entonces, en el año 2022, la obra se hizo entre 2022 y 2023, pues la empresa Ártico acometió la intervención de la totalidad de la ciudad de la Caridad. Entonces, lo que se hizo fue, bueno, esto que vemos aquí podía ser el aspecto que tenía. Es una parte del yacimiento, pero todo estaba parecido. Algunas zonas que se habían intervenido más recientemente estaban un poco mejor, pero de lo primero que se restauró, pues ya se había ido degradando, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue, por ver algunos de los trabajos, pues hicieron parecido a lo que se venía haciendo nosotros durante varios años, ¿no? El tratamiento de la mampostería, con morteros además bastante elaborados. Aquí más o menos el resultado que se pudo obtener fue el que años atrás habíamos ido haciendo nosotros, pero de una manera que necesitaba ya una revisión. Sí que es cierto que acometieron una parte de las estructuras que nosotros no habíamos tocado, que nos limitábamos a protegerlas, que eran las fábricas de adobe. Entonces, fabricaron adobe y lo colocaron en algunas zonas poquísimas en las que todavía se conservaba algo de adobe, porque sí que es cierto que el yacimiento estaba arrasado y casi solo se conservaban los zócalos de mampostería, pero bueno, donde había adobes los habíamos tapado hasta entonces, y lo que hicieron ellos fue poner unas hiladas de sacrificio, que aquí vemos cómo las están instalando, y que, por ejemplo, en esta zona, que es una zona muy interesante con un horno y que tenía unos muros de adobe, pues encima de esos pusieron otra capa de adobe del que habían construido ellos, pero con una mezcla de cal y de arcilla,
con la idea de recuperar el aspecto que tenían esas zonas, poder mantener la parte de adobe de tapella al debajo y conservarlos con esas hiladas superiores. Otra parte que nunca habíamos acometido y que nos daba con un poco de respeto y que al final yo creo que fue un acierto fue la recuperación del encintado del patio central de la Casa de Liquine. Los apoyos de columnas que tenía el espacio central se conservaban todos, pero no sé, solamente algunas del zócalo, ¿no?, que constituía el espacio descubierto. Entonces, lo que se hizo fue completarlo, y de manera que también toda la parte que correspondería al porche ya estaba muy degradada, pero no se siguiera erosionando hacia el centro. Entonces, este es el aspecto que quedó de la Casa de Liquine vista desde su entrada principal, que da a la parte sur. Otra cosa que nos pareció interesante y que también era un tema pendiente era algún sistema de contención de las partes no excavadas, para evitar que otra Filomena nos provocara los arrastres que habíamos observado y se conservasen las partes no excavadas y se preservasen de los arrastres y continuamente invadidas las partes porque esto es que antes estaba así, o sea, este corte de aquí es este de aquí. Entonces es una erosión continua que al final pues hace bastante daño, ¿no? Entonces esto es una imagen de la otra parte, o sea, todas las zonas que no se preveía continuar excavando a corto plazo, porque sí que es cierto que en esta parte de aquí pues se continúa excavando y ahí no se ha tenido que poner ningún sistema de contención de ese empuje. No sé en qué momento nos encontramos. Sí, iremos apurando un poquito. Sí, pues nada, esto ya es el final. A ver, esto sería pues ya un poco vistas generales de cómo estaba la parte norte del yacimiento y cómo después de la intervención que se hizo en el año 2023. Entonces, aquí ya, y esto es el final, es el aspecto que tenía cuando terminó esa intervención, o sea, en el año 2023. A día de hoy ya no está igual. O sea, con esto no quiero hacer mención a la tan deseada musealización del sitio, pero esa sería, como en todos los yacimientos que se apuesta por mantenerlos a la intemperie, lo que desearíamos. O sea, lo que desearíamos y sobre todo lo que nos permitiría proteger zonas del yacimiento que nos parece interesante que se sigan visitando y que malamente resisten ya todo ese entorno tan agresivo. Y bueno, creo que ya he contado todo. Muchísimas gracias, Pilar. Con tu permiso daremos paso si alguien tiene alguna cuestión, alguna pregunta. Es interesante lo que apuntabas ahora en este último punto, porque la musealización de un yacimiento tiene muchísimas fases, muchísimos estadios. Nos encontramos en un museo que su razón de ser es musealizar, en este caso no un yacimiento, sino una parte de un yacimiento que es Caixa Augusta, el monumento del teatro, que aún con todo, teniendo una fantástica cubierta, ¿verdad? Claro. Tiene todos los años una necesidad de conservación y de intervenciones, porque precisamente los agentes múltiples que tú has definido muy bien son continuos, 365 días al año, actuando sobre las estructuras, no digamos ya en yacimientos que pese al cuidado, al mimo, a la inversión, a los técnicos encima, están lejos, digamos, de este nivel de musealización, y podríamos ir a esos yacimientos que todos los que estamos en la sala conocemos, excavados décadas atrás, que se excavaban y se dejaban después de excavar, y que precisamente su excavación ha sido la principal causa de su deterioro, incluso destrucción, ¿no? Es un aspecto muy importante, y del que detrás de esa conservación, en este caso de las estructuras, hay un trabajo enorme, ingente, de inversión, de gestión, como decías, que muchas veces no se percibe, ¿no?, por la ciudadanía en general, y que está ahí, que es nuestra responsabilidad.
dejo de hablar yo. ¿Alguna pregunta, por favor, por su parte? Sí, pasamos el micro. Sí. Hola, yo quería preguntarte si sería posible saber con qué tipo de material o resina se reintegró volumétricamente la pieza de bronce que has proyectado antes, que no sé exactamente muy bien qué tipo de pieza es, pero me interesaría saber el material de la reintegración. Sí, pues la pieza que al principio le llamábamos placa de bronce, resultó ser, que me costó aprenderme el nombre, un prometopidion, que es una pieza que llevan los atalajes de las caballerías. Seguro que Beatriz y Jaime te lo explican mejor esa parte. Entonces, el tipo de resina con la que se completan las partes que faltan, las lagunas, es una resina epoxídica de 2 componentes que se le añade una carga de color para que no sea transparente, para que no amarille y para que se entone un poco cromáticamente con la pieza. De todas formas, había unas zonas así como verdosas, más claras, que esos son cloruros, eso no es la reintegración, pero generalmente en los metales se utiliza ese tipo de resina porque funciona por reacción química. Entonces, así como la cerámica la pegamos con pegamento y medio, que va súper bien, porque es un material poroso y la evaporación del disolvente es suficiente para que se solidifique el adhesivo y deje la reconstrucción completa y perfecta. En el caso de los metales, como son no porosos, tenemos que utilizar un adhesivo que no implique evaporación de disolvente, porque se quedaría gomoso, por entendernos. Entonces hacemos tanto el pegado como después la restitución de las partes que faltan, lo hacemos con resina epoxi de 2 componentes. Puede ser Araldí, puede ser otra marca. Araldí lo digo porque mucha gente la conoce porque la ven en las droguerías, en la ferretería, pero cualquier otra también valdría. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, a raíz de todas estas excavaciones, ¿cómo surgió la idea de hacer esta exposición Non Bellum y dar a conocer, no sé, muchos aspectos de la vida de entonces? ¿Cómo surge Sí, el de hacer esta exposición a raíz de todas estas excavaciones que habéis hecho, todas estas investigaciones, en fin. Uy, pues podríamos responderte con muchas. Pero bueno, hay una cosa, y es que, a ver, aquí ha trabajado muchísima gente. Bueno, yo he trabajado casi toda mi vida allí, y la gente que es más joven, menos años, pero también toda su vida. O sea, que es que... Entonces, a nosotros nos parece súper interesante. Entonces, una de las vertientes es la de enseñarlo, la didáctica y demás. Pero creemos que nos parece interesante porque es que nos apasiona tanto nuestro trabajo que creemos que a todo el mundo le tiene que parecer así de interesante, y creo que bueno, habrá gente que esto le deje insensible, pero yo creo que a todos les gusta. Pero es que hay otra cosa, y es que hemos invertido mucho trabajo, mucho dinero, que es de todos. Entonces yo creo que lo de poner esto como para que todo el mundo sepa en qué se invierte eso y entienda que todo lo que se sigue invirtiendo es por un motivo. Hay detrás todo un trabajo, como decía José, que no siempre se comprende, pero porque es que si no se explica no se puede comprender. Entonces yo creo que estas exposiciones, pues bueno, aparte de todo lo que llevamos trabajado ahí, esto también da mucha faena, pero hay que hacerlo y es necesaria, porque creo que esto es además que el patrimonio es de todos, es algo que estamos defendiendo continuamente. Sí, por favor. Sí, completando un poco lo que decía Piluca, que está acertadísima como siempre. Yo creo que uno de los trabajos... Yo soy Jaime Vicente, que he sido uno de los directores junto con Beatriz de la excavación. En mi caso desde los inicios y Beatriz 2 años después, o 3, o sea que prácticamente siempre, ¿no? Y uno de nuestros, no diría objetivos, yo creo que compromisos, una de nuestras cosas que teníamos grabado
es que no trabajamos para nosotros, no trabajamos solamente para tener datos, publicar artículos. No ese es el objetivo de nuestro trabajo. Nuestro objetivo es dar a conocer, en este caso, cómo vivía o qué características tenía la población que vivía en este territorio, ¿no? Y evidentemente las publicaciones científicas ayudan a esa divulgación. La exposición en los museos, como era el caso de Camín Real, gran parte de esas piezas estaban expuestas en el Museo de Teruel de manera permanente, pero la capacidad de comunicación y de información que tiene una exposición temporal, el impacto en el conocimiento que tiene una exposición temporal, no lo supera ni las publicaciones científicas, que están restringidas a un grupo de especialistas y de estudiosos y de interesados, por supuesto, pero más restringido, ni tampoco a lo mejor la inserción en un discurso más amplio en un museo. Por eso surge un poco la idea de mostrar los resultados obtenidos en nuestras investigaciones, no tanto para resaltar nuestro trabajo, que también, y para explicar los procedimientos, sino sobre todo para facilitar a la gente el conocimiento de unos hechos, de una forma de vida en época pretérita, que de alguna manera también nos permita comprender cuáles son las claves de los sistemas de evolución de las poblaciones de la antigüedad hasta nuestros días, ¿no? Ese es un poco el objetivo que nos llevó a meternos, como decía Piluca, un poco más de trabajo al cuerpo, que teníamos poco, y hacer un esfuerzo por parte de un grupo de gente muy numeroso, aparte de Beatriz Ezquerra y de Sara Azuara y de otros arqueólogos que han trabajado, de Piluca y de su equipo. Pues claro, en una exposición de este tipo, lo sabéis, interviene todo tipo de profesionales con unos plazos determinados, con unos presupuestos determinados y con unos objetivos determinados, ¿no? Pero lo que al final nos anima a todos es ese deseo de cumplir con nuestros deberes como trabajadores públicos, como decía Piluca, responder al dinero, a mucho dinero que se ha invertido durante muchos años, a mucho esfuerzo que se ha invertido durante muchos años, permitiendo a la gente conocer un poco los resultados de estos trabajos, ¿no? Acercarse un poco a las formas de vida de hace 2000 años. Eso es, disfrutamos en este caso aquí en el Museo del Teatro de una adaptación de la exposición, de la magna exposición que en 2023 tuvo su eclosión en el Museo de Teruel, y de la que afortunadamente pues en esta generosa y fantástica relación institucional entre museos hemos podido adaptar y que disponemos aquí hasta marzo, efectivamente. Gracias, Jaime. No sé si tenemos alguna pregunta más. Pues de nuevo, Piluca, muchísimas gracias por tu elocuente y siempre didáctica conversación. Yo tengo dos deseos para ustedes. Uno, si pueden, que se den una vuelta por la sala y descubran alguna de las piezas que probablemente ya hayan visto, pero que gracias a el antes y después que hoy nos ha mostrado Piluca Punter podrán ver ese gran contraste de lo que encontramos en la excavación y lo que bien tratado podemos disfrutar hoy. Y en segundo lugar, el deseo de invitarles a nuestro siguiente episodio en este ciclo, el 18 de enero, 11:30 de la mañana, domingo. El podcast de Historias Romanas va a contar, el serie podcast de Sergio Martínez va a dedicar un episodio específico con Beatriz Ezquerra, con Jaime Vicente, a la caridad, y están ustedes todos invitados, y si no pueden venir a escucharlo posteriormente. Sin más, pues agradecerles su asistencia y desearles felices días a todos. Gracias.